Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer y es un gusto estar aquí con ustedes en esta conferencia del Diplomado Virtual Psicotrauma e Intervención Clínica, a quien tendremos como docente a la licenciada Judith Raquel Ramos Romero, y voy a leer su semblanza curricular. Ella es psicóloga egresado de la Universidad Nacional de Asunción, con sede en Paraguay, terapeuta EMDR certificada. Cuenta con cursos de tratamiento de niñas, adolescentes y adultas víctimas de abuso psicológico, físico y sexual, violencia intrafamiliar. También cuenta con seminarios y congresos de psicología, psiquiatría, psicodiagnóstico y victimología, así como también un congreso de psiquiatría a nivel nacional e internacional. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Judith Raquel. Jennifer, vamos a estar hablando hoy de lo que son los traumas del apego, de la importancia del apego y los vínculos que nosotros vamos teniendo en el día a día desde que nacemos prácticamente. Cuando hablamos del apego, nosotros tenemos que entender qué es un vínculo, ese vínculo que se establece entre la mamá y el bebé. Los ojales al bebé, la seguridad y la de los genes. Hay algunas funciones que se van a ir desarrollando en la edad adulta dependiendo de este tipo de vínculo o de apego que nos vamos a ir de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Cuando hablamos del apego, tenemos que entender de cómo se establece eso y la importancia que esto tiene, porque es nuestra manera de hablar, es una manera de poder comunicar prácticamente desde que somos bebés con las personas. Entonces, esas personas cercanas, esos cuidadores primarios, ¿cómo realmente están con nosotros? Y toda esa base está en esta primera infancia, desde el momento del nacimiento hasta nuestra vida adulta. ¿Cómo esto va influyendo? ¿Cómo nuestros patrones de vínculo para con el otro se va formando a raíz de esto? Si de repente estos apegos no se establecen de una manera sólida o de una manera segura, puede acarrear consecuencias en la madurez, llegan a desarrollar los conocidos traumas del apego, que van a ir afectando el día a día que nosotros tenemos, que van a ir afectando la manera de socializar, la manera que nos vinculamos para con el otro que de repente está. Y vamos a ir viendo cuáles son estas funciones que genera el apego. ¿Por qué es tan importante este vínculo y la manera que nosotros realmente nos desenvolvemos cuando somos niños o cuando nos descuidan? El apego es muy fundamental porque ayuda a desarrollar y consolidar al cerebro del bebé. En esta supervivencia, cuando nosotros nacemos, salimos seguro a un lugar hostil que no conocemos. Es la primera situación traumática, ese contacto que tiene con la madre, el que va a generar que el porvenir a un ambiente más hostil se vaya desarrollando de diferentes maneras, desde todas las necesidades biológicas que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, esta función tiene que ver también cómo nosotros conocemos este mundo, cómo nos sentimos, si nos sentimos seguros, inseguros, cuál es la coherencia que hay con nosotros y con el mundo que nos rodea, lo que está alrededor nuestro, cómo nos vamos a ir. A veces nos vamos viendo que si tenemos vínculos seguros, podemos ir desarrollando más cosas y sentirnos mejor, porque también tenemos de repente vínculos que no se dan de esa manera. Podemos tener diferentes tipos de apegos. Podemos tener un apego evitativo,
podemos tener un apego ambivalente o ansioso, podemos tener un apego desorganizado. Un ratito la grabación porque no responde la diapositiva. Maestra, se le está cortando el internet, por ratos ya no se le escucha y regresa. No sé si puede cortar la cámara, apagarla tantito para ver si se mejora su señal. Y en estas funciones de lo que tenemos con el apego, nos ayuda mucho a desarrollar y consolidar el cerebro desde el recién nacido y lo importante que es la supervivencia. Conocemos el mundo y sentimos seguridad y coherencia, tanto sobre nosotros como todo lo que nos rodea. El apego es algo innato, que cuando un bebé es separado de repente de su figura de apego, hay un conjunto de y la seguridad de las personas significativas. Esto puede darnos una explicación de por qué los niños de repente tienen tanta ansiedad cuando se les separa de sus padres y por qué solamente se calman cuando estos vuelven. ¿Por qué? Porque son sus vínculos primarios, son lo que ellos fueron viendo desde el primer momento y son sus vínculos de seguridad. Y esto va afectando en distintas áreas. De repente tenemos apego seguro, podemos empezar a tener ansiedades, podemos tener conductas más irritativas y eso va afectando nuestra área de salud. No podemos de repente regularnos emocionalmente o somos muy sensibles o de repente muy duros con nosotros mismos y no tenemos una regulación ante los eventos o situaciones que se presentan. Nos cuesta mucho sentirnos bien con nosotros mismos, nos cuesta vincularnos y afecta nuestra seguridad, cómo nos sentimos nosotros, si nos sentimos seguros o no seguros, y por sobre todas las cosas afecta el vínculo, cómo nosotros nos relacionamos para con el otro, sea esta una persona, un amigo, un familiar, una pareja, la persona con la cual nos vinculamos en el día a día. Y si estas situaciones se van presentando y nosotros no nos damos cuenta, se va acrecentando, que de repente al cerebro le cuesta mucho reparar las situaciones conflictivas que se van presentando a raíz de esta situación. Entonces, de todo esto depende de cómo realmente nosotros aprendemos a regularnos, de cómo está esa regulación interna que nosotros tenemos, de cuando presentan situaciones de estrés, cómo nosotros afrontamos esa situación, de poder tener una visión sólida, cómo nos vemos ante los demás, cómo nos vemos ante nosotros mismos, cuál es la percepción que nosotros tenemos de nosotros, cómo vemos y cómo está nuestra autoestima ante todas estas situaciones. Influye en todas estas situaciones que nosotros vamos a ir desarrollándonos como niños, como adolescentes, como adultos. ¿Cuáles son esos conceptos que nosotros creamos sobre nosotros y sobre los demás? Cuando nos presentamos ante las personas, cuando nos presentamos ante situaciones de la vida misma, ¿cómo estamos ante esos vínculos primarios, los hijos, los padres, las parejas? ¿Cómo nos vinculamos con ese otro realmente? Y en todas estas situaciones, como les fui mencionando, tenemos 4 tipos de apegos que nos marcan muchísimo. Tenemos un apego evitativo, evasivo, ambivalente. Tenemos un apego desorganizado y tenemos el que deberíamos de tener todos, que sería el apego seguro, el que nos hace realmente sentirnos bien. Y vamos a ir detallando cada uno de estos apegos. Tenemos el apego evasivo o evitativo,
que se desarrolla frente a personas que no son muy presentes o sensibles ante las necesidades del niño. Tenemos padres hoy en día, de repente tenemos padres que están mucho con las redes sociales, con el teléfono, y el niño viene y les habla, y los padres le dicen sí, no, pero no les miran a los ojos, no le dan una respuesta como el niño está buscando. Entonces el niño también empieza a evitar este tipo de situaciones. No es una madre que tenga base segura, no hay un acercamiento, no hay una comunicación, no se lo mira a los ojos. Generalmente tenemos que dejar lo que tenemos en la mano, girar y mirarla a los ojos. Pero cuando tenemos el apego evitativo, esto no se presenta. Hay mucha dificultad con el contacto físico. Evitamos los abrazos, evitamos las cercanías, la aglomeración de gente, evitamos las responsabilidades con los vínculos. Tenemos de repente madres que no se relajan, que constantemente están tensionadas o que muestran muchas veces eso. Entonces, los niños no se sienten seguros y empiezan a sentirse más como que no son vistos, como que no son queridos, como que se sienten como que no existen. Y a partir de eso se va generando un apego evasivo, un apego evitativo. Niños que de repente en la escuela se sienten más introvertidos, no hablan mucho, les cuesta vincularse para con el otro. Después tenemos suelen ser niños que crecen con figuras de apego más pendientes de sus propias necesidades que de las necesidades del propio niño. Estos niños crean respuestas de protesta a veces muy fuertes, a veces se irritan, están inquietos o de repente tienen conductas para llamar la atención. Tienen constantemente conductas de hipervigilancia o necesitan la constante vigilancia o la constante mirada del padre o el cuidador que está en ese momento. Si en esa infancia es un apego que ha sido principalmente ansioso de parte de un adulto, vamos a estar buscando constantemente huir de un otro significativo, donde nos va a costar de repente generar esos vínculos por temor de repente a ser abandonados, a que no se queden con nosotros. Vamos a estar con mucha ansiedad y con muchos pensamientos. Vamos a estar constantemente, ¿será que van a estar? ¿Será que me equivoqué? ¿Me estarán mirando? ¿Me estarán criticando? Es un niño que constantemente se está sobrepensando. Tiene muchas conductas exploratorias, pero también tiene mucha hipersensibilidad. Tiene el llanto fácil y fácilmente se desregulan. Y hay muchas dificultades en la comunicación entre madre e hijo. Es un niño que constantemente está demandando atención. Es un niño en conducta. A veces decimos y criticamos o le retamos a los niños por esa conducta, en vez de bajarnos y ver qué realmente está pasando con el niño. ¿Por qué está teniendo esa conducta? A veces como adultos no nos damos cuenta que es un niño que está necesitando de nosotros, que ese apego que está teniendo, que es ansioso, que es ambivalente, porque a veces puede estar bien con nosotros, de repente se puede sentir mal. Es un niño que está necesitando, porque el progenitor o el cuidador no le está dando ese vínculo necesario o esa seguridad que está necesitando. Tenemos también el apego desorganizado. Esto viene de repente cuando tenemos a las personas, a nuestros cuidadores, a nuestros padres, a nuestra familia, que nos tienen que proteger y cuidar, pero en vez de eso nos maltratan. Existe la violencia dentro. Hablamos de violencia psicológica, no necesariamente solo la violencia física. Muchas veces nos centramos en la física porque dejas marca,
Pero la violencia psicológica deja mucho más marcas y cuesta mucho más a veces salir de ella. Y esto genera un desequilibrio interno muy fuerte. Los cuidadores actúan de manera muy desorganizada, imprevisibles, muestran comportamientos de repente muy temibles, muy imperativos, de repente con muchas inseguridades, con muchos temores, o tenemos en el otro lado a niños también agresivos, a niños inquietos, niños que no pueden regular, donde el contacto físico es bastante inapropiado, a veces son niños que muerden, niños que empujan. En vez de ver en el colegio, donde más se dan estas conductas y preguntar qué estará pasando, estamos nuevamente recriminando, diciendo al niño, pero no nos damos cuenta qué está pasando realmente. ¿Por qué un niño es impulsivo? ¿Por qué un niño es agresivo? ¿Qué está pasando con ese niño? Cuando tenemos apegos desorganizados, se ven muchas situaciones de violencia, se ven muchas situaciones de repente de acoso o situaciones que el niño está viviendo y pasando que le cuesta mucho manejar. Entonces tienden a aislarse o se sienten de repente discriminados, les cuestan las amistades y van creciendo y normalizando estas conductas. Estos tres tipos de apego generan situaciones donde cuesta mucho el vínculo. El apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado van haciendo que los vínculos que nosotros vamos teniendo, siendo niños, adolescentes y adultos, generen conflictos en el transcurso que nosotros vamos viviendo. De todo esto vamos a ir pasando a lo que poder tener. Tendríamos por qué, porque realmente cuesta. Porque si un adulto pasó por estos vínculos y este tipo de apego, lo va repitiendo también con los hijos. Y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo esto. A veces tenemos padres que nos dicen, yo pasé por eso y estoy bien. Y no se da cuenta que está repitiendo la conducta con los hijos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar y detener? El apego seguro. El apego, el de dar seguridad, donde nosotros podemos ir aprendiendo a regularnos por nosotros mismos, donde de repente podemos confiar en las personas y creer que tenemos un lugar seguro. En esto tenemos equilibrio, exploraciones, tenemos madres y padres con base segura, tenemos menos llanto, son padres que se acercan, que dialogan, que se comunican, que preguntan. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés esta nota? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en la escuela? Nos acercamos y hablamos con nuestros hijos. Es una comunicación más completa, de más cooperación, no imperativa, donde los padres se ven más comprensivos y menos de repente con ira o con agresión, sean los padres, los cuidadores o el familiar que esté a cargo. Tenemos una manera de comunicarnos más. Los niños, lo que tenemos que buscar es la mirada, mirarles a los ojos, verles realmente. Y eso es algo que está costando muchísimo hoy en día, porque la tecnología a veces nos llena de cosas y nos vamos. Todo el tiempo estamos con los teléfonos, con las cosas, o estamos muy ocupados. Y estamos hablando con los niños, haciendo las cosas al mismo tiempo sin mirarlos. Dejemos un rato nuestras cosas, dejemos a ese niño, mostrémosles realmente cómo uno puede sentirse cuando es visto, cuando es escuchado. Estas características de estos cuidadores tenemos que ir conociendo, tenemos que ir viendo, porque cuando tenemos realmente este apego seguro, tenemos este aspecto positivo, tenemos padres responsables que se regulan, que se tranquilizan antes de hablar, que aceptan las necesidades de la niña
que de repente sí tienen disponibilidad, tienen esa capacidad de racionalizar, de mentalizarse y ver realmente cuáles son las problemáticas, a diferencia de los cuidadores o los padres que tienen los diferentes tipos de apego, como el evitativo, que a veces por ser evitar el vínculo se muestran fríos, se muestran distantes, no son predecibles, o los cuidadores ansiosos, se centran más en sí mismo, y eso lo hacen porque en realidad, como tienen tanta ansiedad, no pueden verle al otro. Y tenemos a los cuidadores con el apego desorganizado, que de repente son más temerosos, son ausentes y cuesta mucho poder vincularse con ellos. Tenemos que tener en cuenta estos tipos de cuidadores y cómo se van desarrollando estos apegos. Porque a raíz de esto es donde nosotros vamos a desarrollar ir viendo y cómo nos van a ir afectando. Esto hay que entender que cuando hablamos de trastorno del apego, por más que la palabra diga trastorno, no es algo patológico, ¿no? Sino que es una respuesta adaptativa a diferentes contextos y personas que hemos tenido en nuestra infancia y que resurge en la edad adulta con diferentes perfiles en las personas. Los trastornos del apego surgen cuando el niño debe responder frente a situaciones traumáticas o cuando sus cuidadores no responden a las necesidades emocionales o físicas del infante, del niño, como ocurre en casos de negligencia, de las personas que deben ser cuidadores, no nos ven, nos tienen abandonado, o ese afecto no es recíproco, no lo siento, yo soy un niño y no siento que mis cuidadores, mis padres, las personas que están a mi cargo estén para mí, o me están produciendo miedo, situaciones de maltrato. Entonces empezamos a tener diferentes situaciones de cómo enfrentamos a la vida, cómo enfrentamos esto que se nos presenta en la infancia. Porque por más que todos estemos pasando las mismas situaciones, nuestra experiencia de vida, cómo nosotros nos relacionamos en nuestra casa, cuál es el tipo de apego que recibimos y cómo nos vinculamos, va a hacer que cada reacción que nosotras tengamos sea diferente. Estas experiencias tempranas en las respuestas a la exposición estresante y traumática, estar expuestos en el estudio, en el conocimiento de repente que podemos tener. ¿Alguien? Tenemos que tener en cuenta cuando de repente tenemos niños que vienen con dificultades, ver una historia clínica completa desde el embarazo, cómo fue ese nacimiento, ver la parte cronológica de cada acontecimiento, de las cosas perturbadoras que de repente fueron pasando, cuáles fueron sus emociones, y también tenemos que tener en cuenta cuáles son las creencias familiares que se fueron desarrollando de estos cuidadores ante las diferentes situaciones que se presentan. Cuando vemos todo esto, empezamos a ver cómo afectan los traumas del apego en la vida. A veces tenemos incapacidad de la persona de autocalmarse y autorregularse, donde tenemos padres violentos, y también tenemos los niños que empiezan a tener esta dificultad, que no pueden regularse, que en el colegio están, alguien le dice algo y reaccionan mal, empujan, agreden. Tenemos personas que se disocian, son estos niños, adolescentes, adultos, donde de repente están completamente en otro lugar y no se quedan, les cuesta. Que de repente también tenemos mucha dependencia emocional, les cuesta quedarse solos, son niños muy temerosos, y esto a lo largo de la vida forman también personas con esta dependencia. Necesitamos de un otro para estar bien. A veces tenemos evitación de los vínculos cercanos,
Nos cuesta vincularnos, nos cuesta tener amigos de repente muy cercanos, que estén con nosotros, evitamos. ¿Por qué? Porque uno puede tener miedo al abandono. Esta sensación de que nadie me quiere, me van a abandonar. El niño o el adolescente de repente evita tener relacionamiento con otros chicos, con sus pares, para evitar que la abandonen, para evitar que le dejen. O de repente tenemos niños en los colegios donde tienen un amiguito y son muy posesivos, se sienten muy mal si el amiguito habla con otro, si le hace más caso a otro. Y no tenemos tampoco forma de resolver adecuadamente estas situaciones. Están pérdidas, no sabemos cómo poder resolver y nos hacen sentir muy mal. Y hoy en día se presenta mucho el no poder tolerar frustraciones o de repente tener ciertas sensaciones corporales que no sabemos manejar. Hoy tenemos niños, tenemos adolescentes que se nos frustran con las redes sociales porque tienen menos me gusta, porque en las redes mi amiguita alzó una foto y a ella le dieron más me gusta y yo alcé y a mí no me hicieron caso, porque otra persona. Son cosas que hoy están teniendo mucha importancia. ¿Por qué? Porque no tenemos en el niño y el adolescente apegos seguros. Están dependiendo completamente de un otro para poder sentirse bien. Tienen una visión de un mundo más peligroso o demasiado seguro, donde no ven peligro. Hay visiones muy distorsionadas de los otros, como agresores, manipuladores, peligrosos o con mala intención, que no ven de repente estas cosas cuando se conectan en los videojuegos, cuando hablan con personas extrañas a través de las redes sociales y no pueden ver que hay malas intenciones del otro que puedan hacerle daño. Tenemos una visión de los niños y los adolescentes muy inseguros, que se sienten incapaces, inadecuados, que se sienten víctimas. Y esto a lo largo vamos desarrollando y vamos dejando. Si esto no se trata, empiezan a estar cada vez más fuertes, los traumas cada vez se acentúan y van aumentando y lo vamos llevando en la vida adulta. Y como adultos vamos repitiendo nuevamente y de vuelta al tener el cuidado nuestro de los niños, volvemos a repetir esta conducta. A veces normalizamos conductas. Cuando pasamos en situaciones de violencia, nosotros normalizamos muchas conductas que no son sanas. Y cuando empezamos a vincular niños, el adolescente que de repente empieza a tener una pareja, un noviecito, empezamos a estar con personas que nos hacen daño y justificamos a las personas que nos hacen daño. Incluso hoy escuchamos a los niños decir, no, porque me quiere nomás me empujó, porque me quiere y no quiere que esté con mi otro compañero nomás me dice tal cosa. Estamos teniendo niños chiquitos que están justificando conductas que no son sanas, que no son buenas. Tenemos adolescentes que hacen conductas que de repente son nocivas, consumen drogas. Hoy en día la pareja sexual también está muy en auge, donde ellos no tienen una identificación de qué es lo que quieren o qué tipo de relacionamiento quieren. Se aventuran muy fácilmente a experiencias peligrosas. Hay mucha desorganización en la personalidad y en el concepto de uno mismo. Les cuesta mucho verse a sí mismo, les cuesta verse cómo se ven. Y estamos teniendo muchos problemas en niños chicos, donde de repente estamos teniendo anorexia, bulimias, porque no pueden verse. Están muy pendientes de las redes y eso está afectando muchísimo. Y cuando nosotros no tenemos un vínculo sano, no tenemos un vínculo adecuado, todas estas situaciones se van presentando. Tenemos niños que lloran, que gritan, que suplican de repente, y eso hace que llamen la atención. Y con eso, que con esta conducta pueden tener la atención. Entonces, ir viendo qué está pasando. El adolescente, cuando tenemos las parejas y no ponemos límites,
que constantemente estamos buscando la aprobación del otro. También buscamos en niños y adolescentes, vemos cómo busca la aprobación del par, que si tiene tal cosa, que si tiene tantos me gusta, que si usa la ropa de tal marca, le van a aprobar. Y los pares hoy día están con todo esto, buscando el grupo, y con un más me gusta es como si más me quisieran. Y estas distorsiones es lo que tenemos que empezar a ver. Empezamos a generar apegos ambivalentes. De repente le quiero o no le quiero a una persona. Es mi mejor amiga, pero tampoco me siento bien con ella porque yo no me siento bien. Es sentirse atrapado de repente en apegos evitativos, donde yo no quiero vincularme con un otro. Y cuesta muchísimo de repente que el niño, el adolescente, se en la escuela. ¿Por qué? Porque tantos pensamientos que tiene, tantas cosas que le va afectando emocionalmente, que no tiene la capacidad para concentrarse en el lugar que está. Entonces vamos de repente aceptando conductas que no son buenas y normalizamos. Vamos generando todas estas situaciones de vínculos no sanos cuando tenemos todos estos traumas en el apego. Desde el momento que la mamá está embarazada, si la aceptó al niño, si aceptó su embarazo, si pasó por situaciones de violencia, cómo realmente estuvo, si tuvo que quedarse, qué cosas perdió en ese embarazo, cuando nació el niño, cómo realmente se sintió ese niño, si tuvo realmente el apego, si le pudieron estar con la mamá, si le pusieron en el brazo, si la mamá hizo el contacto adecuado o no, y qué tipo de cuidadores vamos teniendo, porque hoy más todavía van afectando muchísimo al niño y adolescente vuelta en la vida adulta si hoy nosotros no lo trabajamos, si hoy no podemos ver que el niño tiene esto, que el adulto tiene este problema. Entonces vamos a ir repitiendo y normalizando estos vínculos y estos tipos de apegos que no son sanos, que nos hacen daño. Entonces empecemos a trabajar y a ver estos tres tipos de apegos que no son sanos: ansioso, ambivalente y el apego desorganizado. Empecemos a ver para poder recausar y llevar hacia los apegos seguros. Saquemos las creencias y las normalizaciones donde la violencia hace daño realmente y no empecemos a creer que podemos justificar conductas que no son justificables. Empecemos a mirarle al niño, empecemos a mirarle al adolescente y ver realmente cómo se vincula con su par, cómo se vincula con el otro, para poder entender qué le está pasando antes de ir a criticar, antes de ir a reclamar, antes de ir a decir esto no debes hacer. Acerquémonos y veamos realmente qué está pasando con este niño y con este adolescente, para poder empezar a ver cómo se van afectando. Y estos son los traumas que se van desarrollando a través de desarrollan con los cuidadores que no son sanos. Hasta aquí quería compartir esto con ustedes. Esta Judith, a la licenciada Judith, por esta conferencia que nos fue pendiente de sus dudas en la caja de comentarios.